Escuchemos con atención las lecturas de la Santa Misa de este domingo 28 de noviembre del 2021, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del profeta Jeremías. Se acercan los días, dice el Señor, en que cumpliré la promesa que hice a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquella hora, yo haré nacer del tronco de David un vástago santo, que ejercerá la justicia y el derecho en la tierra. Entonces Judá estará a salvo, Jerusalén estará segura y la llamarán el Señor es nuestra justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, que el Señor los llene y los haga rebosar de un amor mutuo y hacia todos los demás, como el que yo les tengo a ustedes, para que Él conserve sus corazones irreprochables en la santidad ante Dios, nuestro Padre, hasta el día en que venga nuestro Señor Jesús, en compañía de todos sus santos. Por lo demás, hermanos, les rogamos y los exhortamos en el nombre del Señor Jesús a que vivan como conviene, para agradar a Dios, según aprendieron de nosotros, a fin de que sigan ustedes progresando. Ya conocen, en efecto, las instrucciones que les hemos dado de parte del Señor Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra, las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube, con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Estén alerta, para que los vicios, con el libertinaje, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprevenidos. Porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Velen, pues, y hagan oración continuamente, para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión, Misa del domingo 28 de noviembre del 2021. Iniciamos el año litúrgico, con el primer domingo de Adviento. El Adviento, para la Iglesia Católica, cubre las 4 semanas anteriores a Navidad, que comienzan el día de San Andrés, 30 de noviembre, o el domingo más próximo a este. La palabra procede del latín adventus, que significa llegada, y es un período de preparación antes de celebrar el nacimiento de Cristo. Señala el comienzo del año eclesiástico y es una estación solemne que en el pasado se observaba con el mismo rigor que la Cuaresma. La Iglesia Católica, por ejemplo, prohibía la celebración del matrimonio durante el Adviento. Se asocian una serie de costumbres a este período. Una de ellas, que todavía se conserva, es la de la corona de Adviento, que son coronas hechas con ramas de acebo o hiedra con 4 velas, se enciende una de ellas cada domingo de Adviento, de manera que a la llegada de la Navidad se hayan consumido las 4. Ahora vamos a reflexionar las lecturas de este domingo. En la primera lectura, nos habla Jeremías, de la profecía de la primera venida de Cristo, donde nos dice, que del tronco de David saldrá un vástago santo, que ejercerá la justicia y el derecho en la tierra. En la segunda lectura nos habla San Pablo, de cómo esa profecía se cumple en la figura de Cristo y de los cristianos y que se manifiesta en el amor mutuo, y en un comportamiento irreprochable y santo de los que esperan confiados la segunda venida de Cristo o sea la parusía. En el Evangelio, se nos profetiza la segunda venida de Jesús, donde San Lucas nos dice, que para todos aquellos que se mantengan alertas, velando y orando, ese día, será la hora de su liberación y de su salvación. Audioreflexión de la primera lectura. Libro de Jeremías. Jeremías, profetizó la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, quien saldría del tronco de David, y sería un vástago santo, que ejercería la justicia y el derecho en la tierra, llevando a Judá la salvación y la justicia. Venida que los católicos celebramos en la Navidad, y que, como seguidores de Cristo, deberíamos prolongar siendo, vástagos santos, que ejercen la justicia y el derecho, en la tierra, esperando su segunda venida. De hecho, la primera virtud cardinal dominante, es la justicia. Si los seres humanos ejerciéramos esta virtud, en el mundo, no habría guerra, discordias, pleitos, reinaría la paz, la armonía, la cordialidad.
¿En qué consiste esta virtud? Consiste en que se ejerza el derecho en la humanidad, buscando siempre que todos ganen. Y no que unos pierdan y otros ganen. Desgraciadamente, el egoísmo nos impide desarrollar esta virtud, encadenándonos a la codicia, a la ambición, a la envidia, evitando que exista paz en nuestras vidas y en la vida de los que nos rodean. Estamos hablando no de la justicia ciega del mundo, sino de la justicia llena de misericordia de Dios. La justicia del mundo, por ser una justicia que no está basada en el amor, aniquila, destruye, cayendo muchas veces en la injusticia. En cambio, la justicia de Dios, justicia basada en el amor, lleva a la misericordia, al perdón, busca la edificación y la construcción del otro. Es castigar no para desquitar mi coraje, sino para corregir con amor al otro. En el Antiguo Testamento, la justicia se basaba en la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. En el Nuevo Testamento, la justicia se basa en el nuevo mandamiento dado por Cristo: ámense unos a otros como yo los amo. En el Antiguo Testamento era devolver mal por mal. En el Nuevo Testamento, es devolver bien por bien. Ojalá que los católicos viviéramos, aunque sea la justicia del Antiguo Testamento ojo por ojo y diente por diente. Pero no, la justicia que se vive en la actualidad, es ojo por boca, nariz, frente y cabeza. Por ejemplo, si la mujer le grita al marido, el marido no solo le grita, la insulta, la humilla, la golpea y la corre de la casa. Si el hermanito le da a su hermano una patada, el hermano se desquita no solo pateándolo, sino dándole una guantada, una cachetada e insultándolo. La palabra de Dios nos da la clave para ejercer la justicia en nuestras vidas, en Mateo 7:12. Todo lo que ustedes desearían de los demás, háganlo con ellos, ahí está toda la ley y los profetas. En otras palabras, trata a los demás, como te gustaría que te trataran a ti. Vive esto, si no por conversión, aunque sea por conveniencia y tendrás paz. Vive esto por y con amor a Dios, a ti mismo y a los demás y serás una persona santa. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura, libro de Jeremías capítulo 23, versículos 5 al 6. Así dice Yahvé: llega el día en que yo haré surgir un hijo de David que se portará como rey justo y prudente. Él gobernará este país según la justicia y el derecho. En aquel tiempo Judá gozará de paz e Israel permanecerá seguro. Y este es el nombre que le darán: Yahvé nuestra justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios quiso a través de Cristo, hacer surgir una generación de gente justa y prudente que trajera la paz al mundo, los católicos. De hecho, Cristo nos dice claramente en Juan 14:27, les dejo la paz, les doy mi paz, una paz que se obtiene cuando la persona le entrega el control total de su vida a Dios y empieza a ejercer la justicia y la prudencia. El diablo en cambio vino a traernos lo contrario. Mi guerra y violencia les dejo, mi guerra y violencia les doy. Cada ser humano tiene la libertad de elegir, y decidir. O, abrirle la puerta a Dios, a través de la justicia, la prudencia, el amor, el perdón. O abrirle la puerta al diablo, a través de la injusticia, la impulsividad, la violencia, los arrebatos y el coraje. Si no tienes paz en tu vida, no culpes a Dios, cúlpate a ti mismo, y checa en qué área de tu vida no estás ejerciendo la justicia, la prudencia, el amor, la misericordia y el perdón y vas a encontrar el por qué no tienes paz. Les comparto este email que me llegó ayer. En el día del juicio. Dios no te preguntará acerca de tu nivel social, pero Él te preguntará: ¿me amaste a mí con todo tu corazón, alma y mente, y a tu prójimo como a ti mismo? Acerca del tamaño de la casa que tuviste. Pero, Él, te preguntará: ¿a cuántas personas les diste la bienvenida en ella y cuántos escucharon allí acerca de Jesucristo? Acerca del carro que manejaste. Pero, Él te preguntará: ¿a cuántas personas que no tenían transportación te ofreciste a llevar? Acerca de cuánta ropa tuviste en el closet. Pero, Él te preguntará: ¿a cuántas personas ayudaste a vestir dando ropa? Acerca de qué tan buenos alimentos comiste. Pero, Él te preguntará: ¿qué hiciste para darle de comer al hambriento y de beber al sediento? Acerca de cuántas cosas materiales conseguiste. Pero, Él te preguntará: ¿a cuántas personas evangelizaste y cuántos creyentes disculpaste para Cristo? Acerca de lo grande que fue tu salario. Pero, Él te preguntará: ¿pagaste tus diezmos y ofrendas y diste generosamente al pobre, a las misiones? Acerca de lo importante que fue tu trabajo. Pero, Él te preguntará: ¿le diste la misma importancia a tu trabajo que a servir en mi obra? Acerca de cuántas horas extra trabajaste. Pero, Él te preguntará:
¿Hiciste tiempo para tener comunión a través de la oración, la alabanza y la adoración? Acerca de la colonia en que viviste. Pero, él te preguntara, ¿estuviste dispuesto a abrir tu casa para que otros conocieran de Cristo? Acerca de cuántos ascensos y títulos obtuviste. Pero, él te preguntara, ¿qué tan obediente fuiste a mi palabra? Acerca de lo que hiciste para ayudarte a ti mismo. Pero, él te preguntara, ¿qué hiciste para ayudar a otros y servirles por amor? Acerca del color de tu piel. Pero, él te preguntara, ¿qué tanto amor tuviste por mis criaturas? ¿Tu compasión hacia ellos te llevó a interceder por sus vidas? Acerca de la opinión que tuviste de tus vecinos. Pero, él te preguntara, ¿oraste por ellos y les diste testimonio de mí? Acerca de cuántas cosas lograste. Pero, él te preguntara, ¿cuál fue la calidad de tu vida y tu testimonio como católico? Segunda lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Miqueas capítulo 5, versículo 3 al 4. Él se mantendrá de pie firme y guiará a su rebaño con la autoridad de Yahvé, para gloria del nombre de Dios. Vivirán seguros, pues su poder llegará hasta los confines de la tierra. Él mismo será su paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El poder de Dios llegará hasta los confines de la tierra. ¿Cuál poder? El poder que ejerce el mundo, a través de las dictaduras, la opresión, la injusticia, el abuso de autoridad. Claro que no. El poder de Dios es el poder del amor, de la justicia, de la misericordia. Solo cuando el hombre ejerce el poder de Dios puede vivir seguro. La injusticia es la causa de todos los males de este mundo. ¿Quieres que en tu vida exista la paz? Empieza a ejercer la justicia. Primero con Dios, luego contigo mismo, luego con tu familia y luego con los demás. El primer paso para ser justos, es dejar de estar echando la culpa a Dios y a los demás de nuestras malas decisiones, de todo lo malo que nos sucede o acontece, en pocas palabras, dejar de usar a Dios y a los demás, como papel del baño, para embarrar nuestra suciedad. El primer paso para ser justos, es hacer un alto en nuestra vida y responsabilizarnos de nuestros actos, aceptando nuestros errores, nuestras fallas, aprendiendo a pedir perdón por ellas y teniendo el valor de enmendar y reparar el mal que hayamos hecho. Entendiendo, que nada sucede en la vida de una persona, más que lo que ella permite, o lo que ella provoca, razón por la cual, la única persona responsable de todas las cosas que suceden en tu vida, no es culpa de Dios, ni de nadie más, sino es responsabilidad tuya. Dios no ha creado el mal. Lo creamos nosotros al apartar a Dios del camino. La pobreza. La creamos nosotros con nuestro egoísmo. La guerra. La creamos nosotros al rechazar la paz de Dios. El sufrimiento. Lo creamos nosotros con nuestra injusticia y nuestra venganza. La mentira. La inventamos nosotros para lograr a toda costa lo que necesitamos. Las excusas. Las creamos para no hacernos responsables de nuestros actos. Y sin embargo, de todo esto y muchas cosas más, hacemos culpable a Dios. Debemos analizar nuestras vidas, veremos que muchos se han resentido con Dios por haberlo culpado de cosas que probablemente fueron efectos directos de sus actos y no de la voluntad de Dios. Dejemos de buscar excusas para no seguir a Dios, y decidámonos a dar la cara por nuestros errores y aceptar el perdón de Dios. Porque lo que Dios sí ha creado es el perdón, la paz, la justicia, la solidaridad y el único y más puro amor. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Lucas capítulo 6, versículo 37. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Se les echará en su delantal una medida colmada, apretada y rebosante. Porque con la medida que ustedes midan serán medidos ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recuerda que cuando un dedo señala al hermano, 4 dedos te señalan a ti. El Señor nos dice en este mismo capítulo en el versículo 41, ¿y por qué te fijas en la pelusa que tiene tu hermano en un ojo, si no eres consciente de la viga que tienes en el tuyo? Ser justo es muy distinto a ser juzgón. Ser justo significa que antes de empezar a corregir los errores de los demás, debo empezar a corregir los míos. Que antes de pedir, debo dar. Que antes de exigirles a los demás, debo exigirme a mí mismo. Recuerda que tú mismo al juzgar a los demás, estás dándole a Dios la medida para que te juzgue a ti. La regla, la medida, con la que Dios nos va a juzgar, la vamos a fabricar cada uno de nosotros, ¿cómo? Con la medida con que juzguemos a los demás, seremos juzgados.
Las normas para que cada uno de nosotros seamos condenados o no, la vamos a establecer nosotros, con la medida en que condenamos o no a los demás. El Señor nos dice en Santiago 2:13. Habrá juicio sin misericordia para quien no ha sido misericordioso, mientras que la misericordia no tiene miedo al juicio. Queremos que la profecía de Jeremías se cumpla en nuestras vidas, y Cristo venga a reinar con su paz en cada uno de nosotros. Empecemos a ejercer la justicia, con nosotros mismos, con Dios y con los demás. La justicia basada en el amor, en el perdón y en la misericordia. Cuenta un hombre, que un día tuvo un sueño. Soñó, que había muerto y fue llevado al cielo. Al llegar al cielo, se quedó maravillado, era un lugar hermoso, de una blancura espectacular, había un castillo grande e imponente, al cual el hombre se encaminó. Llegó al castillo, al ver las puertas abiertas, sin más se adentró por los pasillos, de pronto pasó por una oficina grande, sobria e imponente, y pensó, esta ha de ser la oficina de Dios. Volteó a ver a todos lados, y al no encontrar a nadie cerca, decidió entrar en la oficina. Había un escritorio de mármol blanco, y junto al escritorio, un archivero, arriba del escritorio vio unos lentes, y pensó, estos han de ser los lentes de Dios. Me gustaría mucho saber, cómo se ven las cosas a través de los ojos de Dios. Y sin más, se puso los lentes, empezó a enfocarlos hacia el planeta Tierra, luego los enfocó hacia su país, su ciudad, su barrio, y empezó a ver como una viuda muy pobre, era echada de su casa, con sus pocas pertenencias, con sus 5 hijos pequeños y uno de brazos hacia la calle, donde estaba nevando y el frío era aterrador. Atrás de ella vio a su socio, quien estaba llevando a cabo el desalojo. El hombre se llenó de furia, y agarrando el archivero que estaba a un lado del escritorio, lo tomó en sus manos y lo aventó con tanta fuerza y furia, que cruzó el cielo, la tierra y cayó encima del socio abusador, aplastándolo. En eso, el hombre oyó el canto de un coro de ángeles e inmediatamente se quitó los lentes, los colocó en el escritorio y se preparó para la huida. En eso estaba cuando al voltearse para salir, ve a Dios frente a sí. El hombre todo apenado, le dice a Jesús, Señor, perdona que me haya atrevido a meterme sin permiso a tu castillo y a tu oficina, pero al no ver a nadie, y al ver los lentes sobre el escritorio, quise saber, cómo se vería el mundo a través de tus ojos. Dios al ver al hombre tan apurado, le dijo, no te preocupes, ¿qué más quisiera yo, que todos los hombres, se pusieran mis ojos para ver a los demás? El hombre, entonces, con más confianza, siguió relatándole todo lo que había sucedido y cómo se había enojado al ver la injusticia con que su socio trataba a la pobre viuda, y cómo le había aventado el archivero. El hombre empezó a ver que el rostro de Dios cambiaba y paró de hablar. Entonces Dios le dijo, Hijo mío, qué bueno que te pusiste mis ojos para ver a los demás, pero se te olvidó que antes de ponerte mis ojos, debiste ponerte mi corazón. Por lo tanto, vas a regresar al mundo y vas a rezar de hoy en adelante la siguiente oración. Jesús manso y humilde de corazón, dame un corazón semejante al tuyo. Si quieres ejercer la virtud de la justicia como Dios quiere, recuerda siempre, que antes que ponerte los ojos de Dios, debes ponerte su corazón. Audioreflexión de la segunda lectura, primer libro de Tesalonicenses. Pablo, testigo fiel de Jesucristo, nos invita a vivir prolongando el reinado de Cristo, en el mundo, a través del amor mutuo, a través de conservar nuestros corazones irreprochables ante Dios. ¿Cuándo un corazón es irreprochable ante Dios? Cuando ordena su vida de acuerdo al Evangelio. Cuando hace en cada momento e instante de su vida, la voluntad de Dios. Cuando hace las cosas por amor y con amor a Dios. La primera venida de Cristo, la Navidad, es una venida de amor, e igualmente será una venida de amor, la parusía, su segunda venida, al final de los tiempos. Por eso Dios nos invita a todos a crecer en el amor a Dios Padre, a Dios Hijo, y a Dios Espíritu Santo. Crecer en el amor a María. Crecer en el amor a mí mismo, a la propia familia, a los parientes, a los amigos, a los compañeros de comunidad, a los desconocidos, a los necesitados, a los enfermos, a los pecadores, y hasta crecer en amor a los enemigos. ¿Cómo? Pregúntale a Dios. ¿Cómo puedo ser mejor hombre, o mujer, mejor esposa o esposo, mejor hijo o hija de Dios? Piensa a ver qué se te ocurre, que sin duda serán muchas cosas. ¿Eres generoso en el amor, o lo andas midiendo con el metro de tu egoísmo? Jean-Pierre Camus, obispo de Belley, cuenta una conversación que tuvo con San Francisco de Sales. En una ocasión pedí al obispo de Ginebra que me dijera qué debía hacer para alcanzar la perfección. Respondió: debes amar a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Volví a insistir. No le pregunté dónde está la perfección, sino cómo llegar a ella.
La caridad, respondió, es tanto el medio como el fin. La única manera por la que podemos alcanzar la perfección es, después de todo, la misma caridad, así como el alma es la vida del cuerpo, la caridad es la vida del alma. Ya sé todo eso, repliqué. Pero lo que quiero saber es cómo uno ha de amar a Dios con todo su corazón, y a su prójimo como a sí mismo. Y él nuevamente respondió. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No he avanzado nada, repliqué. Dígame cómo debo adquirir tal amor. La respuesta del obispo fue muy sencilla. Igual que a hablar se aprende hablando y a correr corriendo, a amar se aprende amando. No cabe duda de que el amor es un aprendizaje que requiere la gracia de Dios, pero también decisión y esfuerzo por parte de quien quiere amar. El amor es la salud del alma, afirmaba San Juan de la Cruz. Quien ama tiene vida y comunica vida. El amor renace y tiene un gran poder de curación. El odio y el resentimiento solo pueden destruir. Jesús insistió en el mandamiento principal. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y primer mandamiento. El segundo, semejante a este, es: amarás al prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37 al 39. Los santos han sido, esencialmente, personas que han amado. Descubrieron en el amor su vocación principal y optaron por el amor. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura. Libro de Gálatas capítulo 6, versículo 10. Por consiguiente, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y especialmente a los de casa, que son nuestros hermanos en la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tener un corazón irreprochable ante Dios y vivir como conviene para agradar a Dios, consiste precisamente en mantenernos haciendo el bien, cada que tengamos oportunidad, a todos los que nos rodean, especialmente a los que viven cerca de nosotros. Ama, porque el amor es la llave de la vida. Cree, porque la fe es la llave de la esperanza. Sonríe, que la sonrisa es la llave de la amistad. Y siempre confía en Dios, es la llave de la eternidad. Por ahí dice un dicho: ama y haz lo que quieras. Esto significa, ama y despreocúpate de todo. Cada día es una oportunidad de amar, cada día debes verlo con la ambición, con la ilusión del enamorado, que no se conforma con un amorcillo cualquiera, sino que solo descansa en el amor eterno y en el amor total. Pregúntate al despertar cada mañana: ¿de qué nueva forma voy a amar más a Cristo hoy? ¿De qué nueva forma voy a amarme más yo? ¿De qué nueva forma voy a amar más a los que me rodean? Salgamos de nuestra rutina diaria. El amar de una manera mejor y diferente cada día a Dios, a mí mismo y a los que me rodean, hacen de mi vida una aventura maravillosa, emocionante, con sentido y dirección, que me llevará tarde o temprano a la eternidad y a la salvación. Una niña sufría por las riñas y conflictos diarios de sus padres. Un día acompañó a su madre al cementerio y quedó sorprendida. Mamá, le dijo, todas las tumbas están llenas de flores, y en todas se lee lo mismo. A mi querido esposo, a mis queridos padres, ¿es que tenemos que morirnos para empezar a amarnos? Segunda lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Romanos capítulo 12, versículo 9 al 12. Que el amor sea sincero. Aborrezcan el mal y procuren todo lo bueno. Que entre ustedes el amor fraterno sea verdadero cariño y adelántense al otro en el respeto mutuo. Sean diligentes y no flojos. Sean fervorosos en el espíritu y sirvan al Señor. Tengan esperanza y sean alegres. Sean pacientes en las pruebas y oren sin cesar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para que el amor sea sincero y fraterno debe basarse en el respeto. La primera manifestación del amor de Dios, es el respeto. Dios nos ama más que nadie en el mundo y nos manifiesta su amor, respetándonos, de tal manera, que si tú te quieres salvar o condenar, Dios respeta totalmente tu decisión. Nunca va a forzarte a nada. La salvación se propone, no se impone. La salvación y la condenación son voluntarias, no obligatorias. El amor, para que produzca, tiene que ponerse a trabajar. El principal enemigo del amor es la flojera que nos esclaviza. Las personas que trabajan en el servicio sencillo y desinteresado a los hermanos se sienten realizadas, liberadas, porque la legítima libertad no radica en el amor propio o en el cultivo del propio egoísmo, sino en la autodonación al otro por amor. La verdadera libertad es la que nos capacita para amar. Existen personas que les da flojera amar, otras que ya se cansaron de amar, sin darse cuenta que este es el camino directo al fracaso.
Yo no sé, porque la gente no se cansa de odiar, de tener rencor, de hacer mal, en cambio, se cansa muy pronto de amar, de perdonar, de hacer el bien. ¿Y sabes por qué la gente se cansa de amar? Porque deja de orar, deja de acercarse a los sacramentos, deja de acercarse a la escucha de la palabra de Dios, deja de creer, y se desespera. El ser humano que sabe esperarlo todo de Dios, es el que sabe amar. La esperanza en Dios, nos lleva a la paciencia, y la paciencia a abandonarnos en Dios, a través de la oración, los sacramentos y del servicio a Dios. Tercera lectura de apoyo, a la segunda lectura. Libro de Filipenses capítulo 1, versículo 9 al 11. Pido que el amor crezca en ustedes junto con el conocimiento y la lucidez. Quisiera que saquen provecho de cada cosa y cada circunstancia para que lleguen puros e irreprochables al día de Cristo, habiendo hecho madurar, gracias a Cristo Jesús, el fruto de la santidad. Esto será para gloria de Dios y un honor para mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para poder amar a los demás, primero, tenemos que dejarnos amar por Dios, luego, aprender a amar a Dios como Él nos ama, para así, aprender a amarme a mí mismo y llegar a aprender a amar a los que nos rodean con el amor de Dios. Nadie puede amar lo que no conoce. El que dice que ama a Dios sin conocerlo, es el más grande embustero, es una persona que ha hecho de Dios, un Dios a su imagen y semejanza. Y dice amar a Dios, cuando se está amando Él mismo. El amor a Dios, va a crecer en la medida en que crezca nuestro conocimiento de Dios. Cuando uno ama a una persona, busca agradarle en todo. Cuando el hombre ama a Dios sobre todas las cosas, busca agradarle en todo, manteniéndose puro e irreprochable hasta la venida de Cristo. El amor que no se alimenta y no se pone a trabajar, se muere. El agua que no corre, se estanca y se pudre. El amor, va a ir madurando a través del servicio a Dios en la extensión de su reino, dando como fruto la santidad. Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Lucas. El Evangelio nos sigue recordando, que todo lo que tiene un principio, tiene un fin. Por lo tanto, este mundo va a tener un final. Y el final, va a ser horrible, para las personas que no se mantuvieron fieles a Dios, a su iglesia, al Evangelio. En cambio, para los que se mantuvieron fieles, será la llegada de su liberación final. San Lucas, nos invita a no caer en la tentación de celebrar la Navidad de acuerdo a los criterios del mundo, con vicios, libertinaje, embriaguez. Sino a esperar la Navidad, en una actitud de penitencia, de arrepentimiento, de conversión y celebrar la Navidad orando, acercándonos a los sacramentos, perdonando a los que nos han ofendido, haciendo vida el Evangelio, en pocas palabras, amando. Una mujer de pueblo tenía en brazos a su hijo de pocas semanas que le sonrió por primera vez. Profundamente conmovida, se hace la señal de la cruz. Y a quien le pregunta por qué hace eso, le contesta: porque lo mismo que una madre se siente feliz cuando ve la primera sonrisa de su hijo, así se alegra Dios cada vez que ve a un pecador caer de rodillas y orar pidiendo su perdón, desde el corazón. Recuerda que existen tres enemigos del hombre, que nos evitan mantenernos alteras, esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Estos tres enemigos son la diversión, la dispersión y la distracción, que llegan a nosotros a través de los medios de comunicación, de la pereza, del pecado, de la pornografía, los vicios, el libertinaje, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida que entorpecen la mente, logrando así, que aquel día sorprenda a los hombres desprevenidos, y caiga de repente como una trampa mortal, sobre todos los habitantes de la tierra. Para evitar esto, San Lucas nos invita a estar alertas, a través de acercarnos frecuentemente a los sacramentos, a través de la oración y de la escucha de la palabra de Dios. De esta manera aquel día, en lugar de ser para nosotros un momento de angustia, será un momento de felicidad, porque ha llegado para nosotros la hora de nuestra liberación. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Primer libro de Pedro capítulo 4, versículos 7 al 8 y 10. El fin de todas las cosas está cerca. Vivan pues, con sensatez y dediquen sus noches a la oración. Sobre todo, ámense de verdad unos a otros, pues el amor hace perdonar una multitud de pecados. Que cada uno ponga al servicio de los demás el carisma que ha recibido, y de este modo serán buenos administradores de los diversos dones de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entre más presente tengas tu muerte, vas a vivir con mayor plenitud tu vida.
Entre más presente tengas tu fin, vivirás con mayor plenitud del hoy. Existe algo, que el ser humano, con todo el dinero del mundo, nunca va a poder comprar. Un minuto de tiempo. El tiempo que se pierde, jamás se recupera. Cada vez que cumplimos años, ojo. No son de vida, son años que nos van acercando más a nuestra muerte. Por eso, el Señor nos invita a vivir con sensatez, dedicándonos a la oración, al amor, y a poner al servicio de los demás los carismas que hemos recibido. La base de todo, es vivir haciendo todo por y con amor. En 1 Corintios 13, 1 y siguientes, San Pablo nos dice que, aunque hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, aunque tuviera el don de profecía, aunque tuviera tanta fe como para trasladar montañas, aunque repartiera todo lo que tengo a los pobres e incluso sacrificara mi cuerpo, sin amor, de nada me sirve. Ojo. De nada sirve todo lo que haga sin amor. Por eso, el Señor nos dice que al que ama, se le perdonarán una multitud de pecados. Y el amor, después de dirigirlo a Dios, debemos dirigirlo a nosotros mismos y a los que nos rodean. Una persona cuando se ama a sí misma, no se hace daño, cuida de ella, jamás se drogaría, se embriagaría o se dejaría llevar por el libertinaje, jamás pecaría exponiéndose a la corrupción y a la condenación eterna. Una persona cuando se ama, cuida de su salvación y se mantiene velando y orando, para que nadie se la quite. Y lógicamente, solo una persona que se ama, como Dios le ama, puede llegar a amar a su prójimo. Un profesor fue invitado a dar una conferencia en una base militar, y en el aeropuerto lo recibió un soldado llamado Rafael. Mientras se encaminaban a recoger el equipaje, Rafael se separó del visitante en 3 ocasiones. Primero para ayudar a una anciana con su maleta. Luego para cargar a 2 pequeños a fin de que pudieran ver a Santa Claus, y después para orientar a una persona. Cada vez regresaba con una sonrisa en el rostro. ¿Dónde aprendió a comportarse así?, le preguntó el profesor. En la guerra, contestó Rafael. Entonces le contó su experiencia en Vietnam. Allá su misión había sido limpiar campos minados. Durante ese tiempo había visto cómo varios amigos suyos, uno tras otro, encontraban una muerte prematura. Me acostumbré a vivir paso a paso, explicó. Nunca sabía si el siguiente iba a ser yo. Por eso tenía que sacar el mayor provecho posible del momento que transcurría entre alzar un pie y volver a apoyarlo en el suelo. Me parecía que cada paso era toda una vida. Y agregó, nadie puede saber lo que habrá de suceder mañana. Qué triste sería el mundo si lo supiéramos. Toda la emoción de vivir se perdería, nuestra vida sería como una película que ya vimos. Ninguna sorpresa, ninguna emoción. Pienso que lo que se requiere es ver la vida como lo que es. Una gran aventura y vivir un día a la vez. Al final, no importará quién ha acumulado más riqueza ni quién ha llegado más lejos. Lo único que importará es quién ha amado más. Eso es, creo yo, lo que se pondrá en la balanza a la hora de hacer el recuento final. Por eso si hoy tienes oportunidad de amar, trata de no perder esta oportunidad y ama. Hoy puede ser el último día de tu vida. Segunda lectura de apoyo, al Santo Evangelio segundo libro de Pedro capítulo 3, versículo 11 y 17 al 18. Si el universo ha de descomponerse así, ¿cómo deberían ser ustedes? Les corresponde llevar una vida santa y piadosa. Así pues, queridos, estando ya advertidos, tengan cuidado para que esa gente extraviada no arrastre a los que estaban firmes y los haga caer. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor no nos oculta que el mundo va a tener un fin, y que este va a ser terrible. Y esto no lo hace con el fin de que nos angustiemos, sino con el fin de que nos preparemos. Con el fin de que no nos dejemos llevar por la corriente del mundo, que nos invita a esperar la Navidad, con libertinaje, borracheras, vicios, depravación a lo que le ponen el nombre de posadas, cuando de posadas no tienen nada. Los medios de comunicación enajenan a la gente, y le hacen gastar lo que no tiene, haciéndole creer, que esperar la Navidad, es llenar su casa de adornos navideños, de regalos, de comida, etc. En cambio, Cristo Jesús, a través de su Iglesia, y de su palabra, nos invita a prepararnos a recibir esta Navidad, llevando una vida santa, creciendo en el conocimiento de Dios, orando, perdonando, amando, no participando en las pseudo posadas, y participando únicamente en aquellas celebraciones navideñas, que agradan a Dios y preparan el corazón para su venida. Un grande autor del clásico, mezclaba momentos de dura actividad física con períodos de inactividad total.
Antes de sentarse a escribir las páginas de un nuevo libro, pasaba horas orando, meditando y mirando el fuego. Cierta mañana, un reportero notó este extraño hábito. ¿Usted no encuentra que está perdiendo el tiempo?, preguntó el reportero. Usted que es tan famoso, ¿no debería hacer cosas más importantes? A lo que el autor respondió: estoy preparando mi alma para escribir, como un pescador prepara su material antes de salir al mar. Si él no hace esto, y cree que solo el pez es lo más importante, jamás conseguirá nada. Así nosotros, si no preparamos nuestra alma para la venida de Jesús, y creemos que las cosas de este mundo son las más importantes, jamás vamos a conseguir nuestra salvación. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Primer libro de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. ¿No saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen. Ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran a los ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales y los que solo buscan el placer, ni los ladrones, ni los que no tienen nunca bastante, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás heredarán el reino de Dios. Tal fue el caso de algunos de ustedes, pero han sido lavados, han sido santificados y rehabilitados por el nombre de Cristo Jesús, el Señor, y por el Espíritu de nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos de una vez por todas a dejar de engañarnos, minimizando las consecuencias de todos los pecados arriba mencionados, justificándonos en que todo el mundo lo hace. ¿Qué tiene de malo? Ya soy adulto, no creo que Dios, que es tan misericordioso, me vaya a condenar por eso, etcétera, etcétera. Checa bien lo que dice la palabra de Dios. No entrarán en el reino de los cielos todos los que hagan todo lo anterior. Es una sentencia muy clara. Y no hay más ciego que el que no quiere ver. El Señor por eso a los fariseos les dijo que su pecado era más grande que el pecado de los demás. Porque viendo, no quisieron ver, y oyendo, no quisieron oír. Así el Señor va a decirles a todos aquellos católicos, que celebren estos días de Adviento, de preparación a la Navidad, de acuerdo a los criterios del mundo y no de acuerdo a los criterios de Dios. Que Dios nos permita celebrar esta Navidad tratando de agradarle en todo lo que hagamos. Que todos vivamos estos días de preparación para la Navidad, como si fueran los últimos de nuestras vidas, como si estuviéramos preparando la segunda venida de Cristo, como si estuviéramos esperando la hora de nuestra liberación. Seguimos pidiendo sus oraciones por todos los misioneros del Grupo Familia de la Virgen María, por todos los que coordinan este grupo, para que a todos el Señor nos permita crecer cada día, en justicia, amor, fe, esperanza, caridad, humildad, sabiduría y santidad. Oremos por todos los que nos han pedido oración, o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, por el Padre Ricardo Durán, por el Padre David, por el Padre Fernando, por Manuel Méndez, por Carmen Hermosillo, por Juan, Lupita Núñez, Arturo Gutiérrez, Angelina Osegueda, Rosita Núñez, Pedro González, Maimosenet Flores Rosas, por Mati, por Lupita García y su esposo, por Gerardo, por Gabriela, por mí, por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús nos remedie a todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo. Nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Oremos por todos los que cumplen años en el mes de diciembre, especialmente por nuestras coordinadoras. Ter Pérez 3 de diciembre, Liliana Moreno 14 de diciembre, para que Dios les siga llenando de amor, gracia y bendición. Sigamos orando por el programa de radio, para que Dios nos siga llenando de sabiduría, amor, gracia y bendición. Les recuerdo que esta es la última reflexión de la misa de este año. Dios mediante reanudaré el envío de las reflexiones de la misa para el próximo año 2022. Muy pero muy feliz Navidad a todos, que el amor de Cristo Jesús nuestro Señor reine en sus corazones todos los días de su vida. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.